reflexionar en la palabra de Dios. No sé si se han dado cuenta que el mundo está convulsionado, o sea, la maldad va en aumento, hay todo viento de doctrina que entra a las iglesias actualmente, adventistas, y no se diga en el mundo, toda corriente y todo anda, pero que sea todo lo que da. El enemigo anda buscando a quién engañar, a quién devorar, y pues hay algo muy importante en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, si alguien lo quiere leer, dice, o se los digo: probad a los espíritus si son de Dios o si son del diablo, porque en el mundo han salido muchos profetas o muchos falsos profetas para engañar. Como quiera buscar el versículo, Primera de Juan 2, 1. Y vamos a reflexionar un poco acerca de este versículo. ¿Sí lo encontraron? ¿Alguien quiere volver a leerlo? Primera de Juan. Sí, Primera de Juan. Primera de Juan 2, 1. 2. Perdón. No, Primera de Juan 4, 1. Por querer producir memoria. Dice 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, ¿cómo probamos a los espíritus? Si eso es lo que Satanás quiere, engañarnos por medio de falsos profetas, ¿cómo vamos a probar a los espíritus si son de Dios? Por los frutos, a la ley del testimonio. Ok, todo el mundo decimos que la ley del testimonio, pero ¿será que es esa la forma de saber? Puede venir alguien y puede dar apariencia. Como dice Pablo, no solamente por palabras, sino en conducta, el comportamiento, el amor. Digo una cosa, y dice una cosa y después dicen otra cosa. Fíjense, en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 11 en adelante, se nos presenta una bestia que representa a Estados Unidos, que va a levantar a la bestia, a la imagen de la bestia, y ahí dice que va a hacer señales, maravillas, hará descender fuego del cielo. O sea, habla de muchas señales. La iglesia no nos guiamos por señales. La iglesia no nos guiamos por señales. Pero será que la Biblia sí nos dice cómo podemos discernir. Usted me dice ahorita, yo puedo discernir que este es un falso espíritu, que es un espíritu del diablo, porque anda, dice, buscando falsos profetas para engañar a las iglesias, falsos profetas, falsos testimonios. Hermanos, esto es de vital importancia, porque créanmelo, si no estudiamos la palabra de Dios, el engaño viene rapidito y caemos en el engaño. No importa si tenemos un año o si tenemos 20, 30, 40 años dentro de la iglesia. El engaño, el enemigo es muy astuto. Pero fíjense, muy sorprendente lo que dice el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y aquí nos metemos ahora en el peor problema. ¿Qué es eso? Ya te dio la solución aquí la Biblia. Aquí está. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué es eso? ¿O cómo crees tú que vamos a saber si alguien confiesa que Jesucristo ha venido en carne? Pues es todo, habla acerca de todo el ministerio de Cristo en sí. O sea, el amor de Dios, plan de salvación, murió por nosotros, la resurrección y la promesa, ¿verdad? O sea, todo lo que concerniente al ministerio de Cristo, si no hay doctrina pegada a ello, es que es falso, ¿no? Pero eso que tiene que ver con la carne, que Jesucristo ha venido en carne. Porque luego el versículo 3 todavía nos va a enredar un poquito más, porque dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu, y fíjate, el del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, todavía te lo pone peor, porque dice: todo aquel que no confiesa que Cristo es venido en carne, todo aquel que no confiesa es del anticristo, que ya está en el mundo engañando. Son todas las
religiones o personas que no aceptan a Jesús como Cristo, como Hijo de Dios, como el Salvador de Sí, porque ese es el chiste. Si Dios mismo nos hizo carne, entonces ¿qué abogado tenemos ante Dios? A ver, ¿cómo entendemos lo que acaba de decir? que no hay representantes. Sí lo entendieron, como nomás así como que sí le dio la jiribilla, pero a ver, ¿cómo lo dijiste, Arturo? Bueno, Sí, a ver si no se me olvidó la idea. en sí el intercesor debería ser de ese nivel divino, para poder salvarnos a todos nosotros. Si Cristo, la divinidad, no se hizo carne, entonces no hay alguien suficiente para intervenir por nosotros. Es insuficiente el sacrificio de Cristo como hombre, sino que debería haber sido Dios, hombre, y morir por nosotros. Niegan el plan de salvación. Ahí les va una pregunta todavía más. Una pregunta más. Cuando ya Arturo ya está, sí está dando la respuesta, pero ahora tenemos que verlo en la Biblia. Pero ahora la pregunta es, y es que hermanos, esto es muy importante. Fíjense qué importante es esto. Cristo, fíjense bien lo que va a contestar. Cuando Cristo vino a este mundo, vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, o con la naturaleza de Adán después del pecado. Antes de eso, alguien lea Apocalipsis 5:3 y mediten lo que la pregunta que llama. ¿Cristo vino a este mundo con la naturaleza de Adán antes del pecado o con la naturaleza de Adán después del pecado? ¿Alguien lea ese versículo? Para que veamos. Todos nosotros decimos Génesis 5:3. Dije Apocalipsis, ¿verdad? Génesis 5:3. Es que por estar con el pastor y la esposa platicando, se me olvidó el tema, se me olvidó el libro del Espíritu, como decía, y ahorita dormí otra vez de memoria lo que me acordé del versículo, sino que Dios me vaya poniendo. 5:3, vean. Sí, antes de eso, todos nosotros decimos que somos hechos a imagen de quién? De Dios. Segurísimos. Todos aquí somos hechos a imagen de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Lea el versículo, hermano. Léalo. Dice Génesis 5:3: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán y Eva fueron hechos a semejanza de Dios, pero toda la descendencia hasta el día de hoy nosotros somos hechos a imagen, a semejanza de Adán. ¿Antes del pecado o después del pecado? Después del pecado. Por eso es que tenemos una tendencia a pecar. Por eso es que tenemos o requerimos de un Salvador, porque nosotros sí ya nacimos, como vamos a poner así, con esa enfermedad del pecado en nuestras vidas y la tendencia al pecado. Todos los descendientes de Adán, todos nosotros somos hechos a imagen de Adán. Adán y Eva fueron hechos semejantes a imagen de Dios, pero nosotros ya no, porque perdimos por causa del pecado. Ahora sí, Cristo cuando vino a esta tierra, cuando nació así bebecito, fue a semejanza de Adán antes del pecado o después del pecado. Después del pecado. Fue concebido y fue nacido en pecado. A ver, fue concebido. Sí, nacido en pecado, o sea, pues, se hizo carne, la carne ya era pecaminosa. ¿Y su divinidad? Bueno, hermanos, tenemos que entender esto. A ver, Arturo dice que Cristo nació con la naturaleza de Adán después del pecado, o sea, con la naturaleza del pecado. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Y Arturo levanta la mano. Sí. ¿Quién más está de acuerdo con Arturo? Claro, si no hubiera habido una tentación, un sufrimiento de parte de Cristo. Esa es la carne, ¿verdad? La carne de Jesucristo, ¿verdad? Que demanda la muerte por el pecado, ¿verdad? Esa era la lucha que tenía. 1854. En 1854, en un concilio católico, se habló de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María. De ahí es donde surge la Inmaculada Concepción. ¿Qué es lo que decían en ese concilio? Que la Virgen María había nacido ella, fue engendrada ella, sin pecado. Y cuando tuvo a Cristo, como ella era sin pecado, más el Espíritu Santo que es sin pecado, Cristo nació sin pecado, siendo divino. Esa es una teoría y es una religión, o sea, está basada en la religión católica. Ahora sí te das cuenta que la mayoría de los cristianos no creen que Cristo es engendrado en carne. Engendrado en carne quiere decir eso, que nació con la naturaleza de Adán después del pecado, que se despojó, porque si hubiera nacido divino, a Satanás hubiera dicho, pues qué chiste. O sea, él tenía, y ahorita lo vamos a ver con versículos, y no me fijé el libro del Espíritu Profecía, porque usted puede leerlo en el deseo de todas las gentes. Le recomiendo Primeros Escritos, tomo 1, ahí habla toda la naturaleza de Cristo, y ahí viene todo. Pero bíblicamente, como no me traje el libro, vamos a usar totalmente la Biblia. ¿Qué tan importante es esto, hermanos? Tiene que ver con la justificación con la fe. Así de importante. Tiene que ver con la salvación. Por eso lo pone en 1 de Juan 4, probada los espíritus. Todo aquel que dice que Cristo nació en la naturaleza divina, cuidado, porque no es. ¿Qué es lo que dicen al decir eso? Que nosotros no tenemos, como Cristo es divino, nació de la Virgen Inmaculada, de la Concepción de María, no tenemos oportunidad, no tenemos la fuerza. Por eso muchas religiones dicen, pues una vez que tú aceptas a Cristo, Él vino a hacer todo por ti, pero salvo una vez, siempre salvo. Tú no puedes vencer el pecado, tú no puedes, ¿para qué? Y créanmelo, incluso eso entra dentro de nuestra iglesia como una corriente. Actualmente, allá en Estados Unidos, mi hermano, esto es el pan de cada día en las iglesias adventistas. En muchas, sobre todo ya yéndote más hacia el norte, y en Europa no se diga. Y tengamos cuidado, hermanos, porque esto tiene que ver con nuestra salvación, con discernir quiénes son los espíritus mentirosos o los espíritus engañadores. Así de importante saberlo. Miren, ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Qué tan importante es esto? Comprender esta la naturaleza de Cristo cuando vino a este mundo. Porque Cristo no vino con ninguna, hermanos, Cristo no tenía ninguna ventaja, ninguna que nosotros no tengamos. Ninguna. ¿Qué era lo que Él hacía? En Hebreos, vamos a ver qué hacía en Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando vino a este mundo, en los días de su carne, como tú y como yo, y ahorita lo vamos a ver todavía más en otro versículo, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, ¿qué era lo que hacía Cristo en los días de su carne, cuando no tenía nada extraordinario fuera de lo que nosotros tenemos? Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y así convenía para que tengamos un sumo sacerdote que sí te comprende y me comprende. O sea, cuando tú tengas una tentación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ruegos y súplicas al que puede librarte del pecado. Ahora es a Cristo. Todo lo que pidieras al Padre en el nombre del Hijo, Él te lo dará. Pero tenemos que rogar al Padre. Tenemos que rogar por el poder de Cristo. Por eso Cristo Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No es que Él la tenía ya, sino que el Padre le dio toda la potestad. Ahora, si ustedes se ponen a estudiar la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, nunca van a encontrar que el Padre se sujete al Hijo.
Siempre el Hijo se sujeta al Padre y todo lo que Él hace, lo hace para darle la honra y la gloria al Padre. Porque Él en este mundo no vino a hacer nada de lo que nosotros no podemos hacer. Créanme. Claro, vamos a estar sin pecado, así como que, es que nadie de los que estamos aquí ha pecado desde que se bautizó. No. Por eso también tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, no es como que yo vivo en pecado constante. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo. O sea, tenemos un abogado, tenemos un intercesor, tenemos quien nos da la fortaleza, y ahora comprendemos que el mismo poder que se le dio a Cristo en esta tierra es el mismo poder que nosotros podemos demandar del Padre, con humildad, con ruegos y con súplicas, con oraciones, con ayunos. Con eso vamos a tener el poder. Por eso Cristo les dijo a los discípulos: cosas mayores de las que yo hago, ustedes van a hacer. Todas cosas mayores de las que yo estoy haciendo en esta tierra, ustedes también van a hacer. Y les digo: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Cristo Jesús. Ahora, su naturaleza humana no fue como que nomás mientras anduvo en la tierra. Esa es hasta dónde llega el sacrificio. En el libro que les estoy diciendo, en el Deseado de todas las gentes, entonces dice que Cristo, esa es la más grande humillación que tuvo que soportar. No fue tanto la muerte en la cruz, el haberse despojado de toda su divinidad. No dejó de ser Dios, pero se despojó, no utilizó, ocultó su divinidad con su humanidad y enfrentó al enemigo, a Satanás, como cualquiera de nosotros nos tenemos que enfrentar a él, pero rogaba y suplicaba que nos podía liberar de la muerte, a Dios el Padre. Tú y yo podemos rogar y suplicar que nos libere de la muerte o del pecado a Dios el Padre, y todo lo que pidamos en el nombre del Hijo, Él nos va a dar el poder. Pero tenemos que practicarlo, hermanos. Tenemos que practicar eso en nuestras vidas. Miren, abran Hebreos 2. Este es un tema para estudiarlo largo y tendido. Nomás estoy algunos versículos que me acuerdo, y para que ustedes lo estudien en casa. Busquen los libros que les digo. Habla bastante, o sea, es bien amplio y lo dice bien claro el Espíritu de Profecía. Cristo no utilizó ningún poder que nosotros no podamos utilizar. Cristo vino así como nosotros, por eso Él participó de sangre y de carne, así dice, como nosotros. Solamente al final, porque Él tenía otra misión, y Él mismo dijo que Él tenía poder para resucitar, pero esa es otra cosa, porque ya le habían dado la autoridad. Así es, ya se había dado la autoridad y era parte de su misión, ¿verdad? No es lo mismo para nosotros como humanos, ¿verdad? Ajá. Porque muchos ahí como que, pues, tenía poder para eso, y entonces nosotros también tenemos ese poder. No es igual, no es lo mismo. Tenemos poder para salir victoriosos ante el enemigo. Dice la palabra de Dios que cuando clamamos a Cristo, el enemigo huye. Cuando viene la tentación y clamamos a Cristo, en ese momento el enemigo huye. O sea, los demonios y todo eso. Bueno, Hebreos 2, 9 y 10, ¿qué dice? Pero vosotros, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de su padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué dice que fue hecho un poco menor que quién? Los ángeles. ¿Quiénes también fueron hechos un poco menor que los ángeles? Nosotros, Adán y Eva. O sea, fue hecho, fíjense hasta dónde el Hijo de Dios se humilló por nosotros. O sea, el Creador, por Él fueron hechas todas las cosas, por Él se sustentan todas las cosas. Bueno, se hizo menor que los ángeles, o sea, se rebajó hasta nuestra naturaleza, pero sin pecar. No pecó, para darnos la oportunidad de que nosotros podamos ser salvos por su sangre que derramó en la cruz por cada uno de nosotros, de sus hijos. El Hebreos 2:14 en adelante dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, Él tuvo que venir
en nuestra naturaleza vencer al pecado y vencer a la muerte por medio de su sangre. Por eso cuando se presenta ante Dios como el sacrificio vivo, el Padre acepta ese sacrificio, porque no tuvo ninguna ventaja sobre nosotros. Ninguna, hermanos. Ninguna. Dice el 15, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en el que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estudia estos versículos, estúdialos, compréndelos, y te vas a dar cuenta qué maravilloso es Dios. Nos libera de la muerte, nos socorre en los momentos más difíciles, comprende tus necesidades, comprende tus aflicciones, está para apoyarte. No estás solo, querido hermano, no estamos solos, te comprende. Él vino y padeció, Él conoce lo que es que Satanás vaya y que directamente a Él le tiente. Lean en el libro ese de Primeros Escritos, el tomo 1, las tentaciones de Cristo, como la hermana White describe esas tentaciones. Te vas a quedar impresionado de no nomás se le apareció como uno piensa, no nomás se le apareció Satanás así, no, todas las tentaciones, cómo Satanás lo fue llevando, cómo se le presentó como ángel de luz, cómo ese ángel que era Satanás le dijo en un momento: a mí se me hace que tú no eres el Hijo de Dios, porque Dios, el Padre, no permitiría que estuvieras padeciendo hambre y todo demacrado. Era para que él dudara de que era el Hijo de Dios. Hermanos, él padeció en todo y sin embargo estuvo firme en todo momento, no se doblegó. O sea, ¿pudo haber caído en pecado? Sí pudo, o sea, pero se mantuvo pegado al Padre, no se despegaba del Padre. Esa era la diferencia con nosotros. Nosotros salimos de aquí y ya estamos viendo a ver a dónde nos vamos a despegar, ¿sí o no? Él no se despegaba del Padre, por eso tenía victoria, 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 victoria. Era de victoria en victoria. En Hebreos 10, 19 al 21, fíjate lo que dice aquí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, o sea, de su condición, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes del santuario? En la primera parte, donde estaba el altar del sacrificio y el tabernáculo, y luego estaba el lugar santo, donde estaba la mesa del pan, el candelabro y el incensario, donde se quemaba el incienso, que son las oraciones que suben hasta allá, hasta Dios, y luego el lugar santísimo, donde estaba el trono, o estaba la ley de Dios, estaba los querubines, y estaba la vara de Aarón. Bueno, cuando tú entras a la primera parte, ahí donde está el sacrificio, es la fe en Jesús. Tú tienes fe en el sacrificio de Jesús. Tú tienes fe que en el bautizo tus pecados son perdonados. Tú tienes fe en Jesús. Pero cuando entras al lugar santo, donde están todos esos muebles, tienes la fe con Jesús. Ya empiezas a caminar con Jesús. Ya tienes la fe con Jesús. Y cuando entras al lugar santísimo, ya tienes la fe de Jesús, de que Él te va a liberar, porque tú caminas a su lado, te va a liberar de la muerte, te va a libertar, te va a dar vida eterna en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cuán importante es el versículo que leímos al principio? De probad a los espíritus, y la mayoría de los que andan predicando no creen en eso, hermanos. Creen que, les voy a decir cuáles son lo que cree el mundo. Creen que Cristo, primero, algunos creen que no es Dios, que nunca fue Dios, que solamente fue el Hijo de Dios, pero que fue como un ángel, que fue creado por Dios. Eso no.
La otra parte creen que Cristo es Dios, pero que en algún momento de la historia vino a este mundo siendo Jehová Dios, y luego vino como Cristo y ahora está como Espíritu Santo, pero desaparece uno y aparece el otro. Tampoco eso es lo que creemos. Algunos otros piensan que Cristo vino con toda su divinidad, y por eso a mí me lo han dicho, es que Cristo vino a guardar el sábado. Y fíjate cómo te lo plantean. Él vino a cumplir el sábado, a guardar y a cumplir el sábado, ya para que tú y yo ya no tengamos que andar haciendo eso. O sea, Él vino a cumplirlo, y ya como Él ya lo cumplió, tú y yo ya no tenemos necesidad de guardar el sábado. Y digo, entonces en esa lógica, pues Él vino a cumplir y a guardar toda la ley, y tú y yo ya no tengo por qué guardar la ley. Ya puedo adulterar, ya puedo robar, ya puedo matar, ya puedo hacer todo. Si esa es tu lógica, ya se queda nada. O sea, hermanos, el mundo tiene, para probar a los espíritus, tenemos que creer. Es más, con esto ya cerramos. Primera de Juan. Porque es todo lo que creen, todos aquellos, es imposible vencer, porque Cristo tenía un poder que nosotros no tenemos, y no es cierto. Pero en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 6, vamos a ver: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí viene un versículo importante: todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, no practica, no dice que no va a pecar, dice no practica el pecado. No es su costumbre andar pecando, porque porque la simiente de Dios permanece en Él, o sea, Cristo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la clave? Así como Cristo rogaba al Padre, al que podía liberarlo de la muerte con ruegos y súplicas, oraciones y ayuno, así nosotros, si permanecemos unidos a Cristo y unidos al Padre, no vamos a tener la costumbre de estar pecando. Se nos va a hacer cada vez más aborrecible el pecado. Nos vamos a apartar del pecado. Entonces, todos aquellos que dicen que no podemos, o al caso del versículo que dice, algunas cosas las puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice ahí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si permanezco en Dios, ahora, hermanos, tampoco nos equivoquemos. No es, entonces tengo que permanecer sin. ¿Saben dónde es donde radica la perfección del ser humano? Porque dice la Biblia que nosotros debemos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así dice la Biblia. Pero ¿en qué radica la perfección del ser humano? En que así como Dios hizo todo por nosotros, Él ya lo hizo todo por ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar todo el momento. Oración, estudio, acción, oración, estudio, acción en todo momento. Y ahí es donde radica. Cuando dice que David era un hijo perfecto, David, el profeta, y nosotros vemos la historia y decimos, no era perfecto, pero ¿saben por qué era perfecto? Porque cada vez que él cometió un pecado, se arrepintió de su pecado y ya no volvió a buscar otra mujer, o sea, como a Betsabé. Se retiró del pecado, cayó en otro pecado, pero volvió a pedir perdón. Se retiró del pecado y no volvió a cometer ningún pecado, no andaba de pecado. Betsabé y no Juana y no Pancha y no. Betsabé cometió el pecado y le dolió mucho y se acabó. Esa es la perfección del ser humano: reconocer que somos pecadores, apartarnos del pecado, pedir el poder de lo alto del cielo. Otro versículo, el capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Son versículos que nos dan una promesa. Si lo lees otra vez, la última parte: aquel que fue engendrado por Dios te guarda, o sea, Cristo te guarda, y el maligno
no te toca. Pero para eso tienes que nacer de Dios. Tienes que nacer de Dios. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que practicar. Hermanos, escudriñen más este tema. Créanme lo que la mayoría de las veces que le pregunto en las iglesias, que si, porque ya cuando ven todo eso y le digo, pues es del anticristo, y dicen, ah, caray, entonces tiene importancia el tema. Y ya cuando les pregunto, ¿en qué naturaleza nació Cristo? La mayoría, muchos piensan que nacieron con la naturaleza de antes del pecado. Y entonces pues ya nos quedamos, bueno, pues entonces él era divino, 100% divino. Y pues sí, nosotros no tenemos nada que hacer, no tenemos más que rogarle al Padre y al Hijo a ver que si se dignan librarnos. Pero es por su gracia, porque Él nos comprende. ¿Yo sé contar? Sí, pregunta, comentario. Sí, sí. Para ser acepto el sacrificio de Cristo, bueno, cuando murió Cristo era humano, era divino, ¿o qué era? No, era humano, murió humano, toda su carne, todo, por eso. ¿Pero qué sacrificio debía aceptar Dios por la raza humana? ¿De un ser divino o de un ser humano? Es que miren, nunca dejó su divinidad, nunca. O sea, la divinidad él la tenía, pero así lo dice el hermano White, ocultó su divinidad con su humanidad. Hasta en la muerte él no sobresalió su divinidad, se mantuvo humano. Por eso cuando le traspasan, y ese sería un buen tema, o sea, cuando le traspasan con la lanza, ¿qué fue lo que le salió? Agua. ¿Y qué más? Sangre. Sangre. ¿Qué representa eso? La sangre representa que somos justificados cuando aceptamos su muerte en la cruz. ¿Y el agua? Ríos de agua viva. Cuando aceptas a Cristo tienes que vivir, aceptar. Cristo es el agua de vida. Tienes que ser discípulo de Cristo, bautizarte en el agua de vida, o sea, en Cristo, no el agua porque el agua tenga ¿cómo se llama? El poder, no, por el simbolismo para nosotros. En Cristo Jesús nacemos nuevas criaturas, pasamos de muerte a vida. Pero cuando Él estaba muriendo, el Padre voltea su rostro y, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sintió, ese momento fue donde Él sintió que se alejó la vista de Dios de Él, que se quedó por un momento donde era necesario que Él se tuviera ese momento, porque todo el pecado del mundo caía sobre sus lomos, sobre su sacrificio. Que no dejó de ser Dios. No dejó en ningún momento. No iba a ser un sacrificio aceptado por No, Dios. porque no. Tenía que venir a morir Dios, en pocas palabras. Dice que lo humano y su divinidad se fusionaron en una persona. Yo no sé cuánto entienden ustedes de computación. Una computadora se le puede meter 2 sistemas operativos. O sea, esto es un pálido reflejo, va. Cuando tiene su divinidad, dice que no lo usó. Y cuando lo usó, ahí viene en la transfiguración, dice que oró horas para que el Padre le diera permiso como humano para que vieran la gloria. Y dice Pedro, estas no son fábulas, dice, vimos la majestad de Cristo. No me acuerdo, ahí viene en la primera o la segunda carta de Pedro, va, vimos la majestad de Cristo. Ahora, una forma de ayudarle en esos momentos de sufrimiento. Es un misterio de la piedad. Dice Pablo que vino el segundo Adán. El primero vino la muerte, pero el segundo vino la vida. Va. Aquí el asunto es que nuestro Señor Jesucristo, su parte humana fue la que murió. Su divinidad no murió, pero no la usó. No sé cómo le hizo. Ese es un misterio. Es un misterio que yo no lo puedo entender, pero dice Elena de White que el Espíritu Santo, cuando fue a los 12 años, dice que él ligó, el Espíritu Santo le dijo que él era el Cordero, y se fue Isaías, y cuando fue Isaías, demostró con los rabinos, y se quedaron asombrados de la sabiduría que él tenía. Déjenme, les digo cómo lo explica la hermana White. Esto está muy... ¿Se acuerdan la escalera de Jacob? Cuando estaba y vio la escalera donde subían y bajaban ángeles. La parte de arriba representa a Cristo en su divinidad, y la parte que toca la tierra representa a Cristo en su humanidad. Y su humanidad, unida con su divinidad,
une al ser humano. Por eso ahora tenemos el privilegio de acercarnos al trono de la gracia, al trono de la majestad de Dios. El lugar santísimo se abrió para nosotros, para que por fe pudiéramos entrar. O sea, es maravilloso lo que Él hizo por nosotros. Había un abismo, y dice que a través de la humanidad, tocaba la humanidad, y a través de su divinidad, solamente volvía a unir con el Padre. Sí. Y por eso dice, tenemos un representante, un humano, un hermano, el hermano, o sea, mayor, pero a la vez tenemos un representante que viene de parte de Dios, aquí en la tierra. O sea, hay que estudiar la Biblia detenidamente, pero también el deseado, porque el deseado nos ayuda a ver la luz mayor de la palabra. Y si tienen que el verbo, dice que el verbo se hizo carne, pero 100% carne. Y dice, y era Dios, pero dejó, o sea, sigo siendo Dios, pero no usó su poder. Se sujetó al Padre. Se sujetó al Padre. Mientras estuvo en esta tierra, se sujetó al Padre. Siempre cheque cada vez que hablaba Él, me sujeto al Padre. Nada hago sin que el Padre me dé la aprobación, decía Él. Nada, no hizo nada, ni los milagros que Él hizo los hizo así como que voy a demostrarle los milagros. No, era el Padre obrando por medio de Él, pero porque el Padre le daba el permiso de hacerlo. Siempre van a encontrar eso. Así que, hermanos, tenemos, créanmelo, un sumo sacerdote que te comprende. Nada más que nosotros tenemos ahora que comprender a Cristo, hacer lo que Cristo hizo, ruegos y súplicas, oración, caer de rodillas, abrir la palabra de Dios y escudriñarla. Y más en este tiempo, hermanos, ahorita hay todo tipo de engaños que están queriendo entrar en las iglesias. Y dice que como humano pedía fuerza a Dios, y el Espíritu Santo era el que le daba la fuerza, el poder, la sabiduría como humano va. Así que, hermanos, los invito a que sigamos estudiando. Que Dios les bendiga. Feliz semana. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias al hermano Arroyo. Creo que dejó un mensaje muy importante para que no nos despeguemos del Espíritu Santo de Dios, y que durante la semana no se nos olvide eso también, porque como comentaba, a veces como ser humano, saliendo de aquí, buscamos despegarnos, como dice el hermano, pero bueno, fue un bonito mensaje y creo que nos haya quedado muy claro. Vamos a entonar el himno para despedir el sábado, y ese 550. Puestos de pie, ¿no? Día santo del Señor.
hiciera un repaso de la lección de la próxima semana. No lo vamos a tener repaso. Estudien su lección, hermanos. Estudien. Ese va a ser nada más el mensaje que voy a dejar. Estudien su lección. Ahí estamos aprendiendo muchas cosas. No vamos a repasarlo, vamos a invitarlos a que estudien su lección. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado, por tu cuidado y tu protección. Gracias por el mensaje de esta tarde que primeramente a mí y a mis hermanos nos has dado. Ayúdanos a ponerlo por obra en nuestra vida diaria, a mantenernos unidos a Cristo, a tener la fe en Cristo, a la fe con Cristo y, Señor, mantenernos siempre alertas de cualquier acechanza del enemigo. Bendícenos, danos poder de lo alto, derrama tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo rogamos todo y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. 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 Nada más una última cosa. ¿Cuánto es lo que